La carta de los Hebreos es una carta un tanto peculiar, digamos, porque dentro del Nuevo Testamento tiene ciertos aspectos distintos de otros libros, ¿verdad? ¿Quién sabe alguna de esas cosas que puede decir del libro de Hebreos que es distinto, doña Elena Orliza, ya? El Levítico del Nuevo Testamento, el sacerdote y el sacrificio perfecto es Cristo. Justamente el libro de Hebreos tiene esta peculiaridad también, que conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Es como ese puente de enlace que trata de explicarnos el cristianismo con esa herencia del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y definitivamente pues el libro es una gran obra literaria y teológica porque tiene estas combinaciones de cosas que vemos quizás diferentes o mejor explicadas aquí, como el sacerdocio de Cristo, definitivamente. Y este autor nos describe con cierta elocuencia, más que una carta, ese propósito como un tanto pastoral del cuidado para llevar a esperanza y a afianzarnos en la fidelidad al Señor. Tiene un fuerte enfoque en esa continuidad que hemos hablado y sobre todo en el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, y llama a sus autores a evitar la apostasía, a perseverar en la fe. Es una cátedra doctrinal que nos lleva al Evangelio desde los pies del Antiguo Testamento. Para comprender eso, nosotros tenemos que entender un poco todo lo que él está tratando de hacer, ¿verdad? Para entender todo lo que él hace. Pero fíjense la riqueza de los textos que él utiliza dentro de la Biblia del Antiguo Testamento. Ahí ustedes tienen una lista de textos que él cita directamente o explica directamente, de promesas o cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento y que lo entendemos mejor en el Nuevo Testamento. Caso que vamos a ver, por ejemplo, el sacerdocio de Melquisedec. Es una historia que se cuenta muy brevemente en el Antiguo Testamento, pero en Hebreos es que nosotros entendemos la profundidad de su significado, ¿verdad? Y es este tipo de cosas que hace el autor de Hebreos para ayudarnos a conectar el Antiguo con el Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué ustedes creen que ese autor hace eso? ¿Por qué cita tanto el Antiguo Testamento? La audiencia, ¿verdad? Los receptores de esta comunicación tenían ese trasfondo judío y entonces ellos entendían bien de lo que él le estaba hablando, ellos conectaban bien con esto. Y esto es parte de, y es parte del propósito, digamos. En ese discurso que nosotros vemos en el libro, este autor nos ayuda a ver a Cristo como superior a todas esas figuras del Antiguo Testamento, como el sumo sacerdote eterno, como la única esperanza segura para el pueblo de Dios. Y nosotros podríamos creer que cuando nosotros lo leemos y vemos todas estas figuras, sería algo como difícil para nosotros entender, pero muy fácil para la audiencia de ellos entender. Y definitivamente que era un poco más fácil para ellos entender. Sin embargo, nosotros tenemos que ver que lo que él está citando aquí en su mayoría son rituales y textos arcaicos. O sea, él está hablando no del templo reciente, digamos, el templo de Salomón y reconstruido después, sino que él está hablando del tabernáculo que se usó cuando salieron de Egipto. Los judíos de esa época no se relacionaban con eso, ellos no entendían eso. Para ellos eso era historia vieja también, era arcaico eso. O sea, así como para nosotros vemos esto y decimos, esto es historia, eso nosotros lo sabemos porque nos lo explicaron ahí. Para estos judíos que estaban aquí, ellos lo sabían porque se lo habían enseñado, pero ellos nunca habían visto estas cosas que él está diciendo. Esos rituales de purificación, ese rol de los sacerdotes, los sacrificios judíos, esto eran cosas con las que ellos no se relacionaban tan fácilmente como nosotros, pero y aún, por ejemplo, lo que yo les mencionaba de ese sacerdote Melquisedec no era parte ni siquiera como importante o fuerte, digamos, del trasfondo de ellos. Ellos se relacionaban con Abraham, con Moisés, y aunque aquí se menciona esto, no es el énfasis primario. Estos, digamos, héroes del pueblo judío de este momento que ellos tenían.
Y entonces nosotros tenemos que entender, igual que ellos, cómo eso se relaciona a nosotros. Cómo estos ritos de ese tabernáculo anterior que tenían en el desierto, que habían llevado a cabo hace más de un milenio de cuando ellos recibieron esta carta, ¿verdad?, de Hebreos, o sea, hace casi 1000 años que eso había sucedido, y ellos están recibiendo esta información ahora de nuevo, que la tienen en el Antiguo Testamento, pero que ahora se le está usando para explicarlo. Y en ese sentido hay cierto como misterio del por qué el autor de Hebreo hace eso, pero definitivamente que parte de la razón es esa conexión del Antiguo con el Nuevo Testamento. El propósito de esto no es solamente revelar quién Cristo es utilizando todas estas figuras, sino ayudarnos también a nosotros ver cómo debemos nosotros reaccionar en contraste de cómo reaccionó el pueblo judío. Entonces ahí nos ayuda también a nosotros entender cómo nosotros somos parte de un nuevo pacto y ahora nosotros tenemos un reto, vamos a decir, distinto en cierto aspecto, pero que nosotros debemos cumplir esas promesas y esos mandatos que se le dieron en el Antiguo Testamento al pueblo y que ahora nosotros lo vamos a poder cumplir, no porque nosotros tenemos, vamos a decir, la misma revelación, sino que ahora en Cristo nosotros somos capaces de cumplir todo esto. Entonces es como el contraste un poco que hace el libro, ¿verdad? Y aunque este libro se llama La Carta a los Hebreos, algunos autores críticos hablan de que más que una carta probablemente sea un sermón, y un sermón que se le dedicó a un grupo de personas. Y lo vemos porque se usa una expresión en el versículo 13 el versículo 22 del capítulo 13 dice: les ruego, hermanos, que soporten la palabra de exhortación, pues les he escrito brevemente. Y esta expresión de palabras de exhortación es similar a un término que se usa en Hechos 13:15 para hablar de un sermón. De hecho, no tiene las características típicas de una carta, donde tiene en el principio el autor y los destinatarios, sino que al final se incluyen una serie de elementos salutatorios, ¿verdad? O sea, unos saludos, y entonces por eso nosotros decimos que es una carta, pero fíjense que no tenemos realmente indicios de que esto sea una carta, parece más bien un sermón. La otra razón es que si ustedes leen ese texto, dice el autor que le escribe brevemente, pero es el cuarto libro más largo del Nuevo Testamento, y eso podría decirnos que ya en ese tiempo los predicadores también creían que predicaban breve, pero se extendían mucho. Eso es un chiste. Pero realmente nosotros pudiéramos entenderlo de esta manera también por el contenido de la carta per se, porque si nosotros vemos la estructura, vemos que tiene una explicación teológica bastante amplia, de hasta 10 capítulos, y luego tiene advertencias, o si pudiéramos decirlo, como algunos principios de aplicación hacia todo esto. Entonces, en ese sentido, tiene una estructura también más parecida a un sermón que a otra cosa. Y solamente, como yo les dije, en la última parte desde el versículo 18 del capítulo 13 es que empiezan como estos elementos de carta. ¿Quiénes eran entonces esta audiencia que estaba recibiendo esto? Lo hemos hablado un poco, ¿verdad?, en las respuestas que tuvimos, pero es bueno hablar un poco más detalle de quiénes eran estas personas, o qué sabemos de ellos, ¿verdad?, y qué sabemos de su autor. Vamos a ver, ¿quién sabe quién escribió la carta de Hebreos? No se sabe. Ok, ¿quién dice otra cosa? Doctor. Algunos dicen que Pablo, o una persona muy cercana a Pablo. Ok, Pablo o una persona cercana a Pablo. Ok, pudiera ser. Bien, vamos a hablar un poco primero, antes de entrar ahí, vamos a entrar en el autor, pero y yo les voy a decir quién escribió el libro. Ok, lo voy a dejar ahí en suspenso, lo voy a decir quién escribió el libro de Hebreos. Esta audiencia nosotros hemos dicho que son judíos probablemente. ¿Qué sabemos nosotros de esa audiencia? Bueno, sabemos que son cristianos, por un lado. Son cristianos porque las cosas que se dicen aquí, son cristianos judíos porque hay un interés fuerte en estas prácticas sacrificiales y algunos aspectos de esa fe judía.
Son personas que escucharon el mensaje de salvación, pero lo escucharon de manera indirecta. O sea, lo escucharon de personas que oyeron de Jesús el mensaje. O sea, que probablemente sean cristianos de segunda generación o tercera generación, ¿verdad? O sea, no son cristianos que estuvieron vivos o fueron cristianos en el tiempo de Jesucristo, sino que probablemente son cristianos que recibieron ese mensaje de los apóstoles o de los discípulos de los apóstoles, alguien cercano a Pablo, alguien cercano a Pedro, ¿verdad? Que hayan recibido esta instrucción de parte de ellos. Han presenciado señales y maravillas, varios milagros, han recibido dones del Espíritu Santo. Son lo suficientemente educados y sagaces como para entender los argumentos que se utilizan en el texto y la retórica helenista, como ese razonamiento que se usa con base a las escrituras judías. También han pasado por un tiempo difícil que requería que soportaran abuso, persecución y sufrimiento. Entonces probablemente estemos hablando de cristianos que estaban en un periodo de persecución, o sea que es justo decir eso, o que habían quizás calmado las persecuciones que habían sufrido. Esto puede ser una probabilidad. Algunos tenían propiedades que fueron saqueadas, pero no había hasta aquí derramamiento de sangre. O sea, no había llegado la gran desolación que nosotros vemos, ¿verdad?, del año 70, donde se destruye el templo y ellos son esparcidos y sufren gran calamidades. Estos hermanos, aunque han recibido este mensaje, ahora dice que son perezosos. Lo que le entra por un oído sale por otro y no han podido madurar como debieran. O sea que son personas que recibieron el mensaje pero no son maduros en la fe y parece que están en peligro de apostasía, y por eso él hace no solamente muchas advertencias, sino que las advertencias que le hace son muy fuertes. O sea, él le dice: ¿y cómo vamos a volver a sacrificar a Cristo de nuevo si ustedes se apartan? O sea, no se puede sacrificar a Cristo dos veces. Y este tipo de advertencias tan fuertes que parecieran contradecir otros textos de la Biblia se encuentran aquí por probablemente el temor que él tenía, la preocupación de que ellos abandonaran realmente la fe, y le está poniendo este peso arriba de ellos. También nosotros tenemos una pequeña frase al final que dice que les saluda los de Italia. Esto ha llegado a pensar a los comentaristas de que este saludo implica que o eran italianos, ¿verdad?, romanos de Italia que estaban en Jerusalén y estaban mandándole un mensaje a los de Roma, o eran los de Roma, o sea, el autor estaba en Roma, en Italia, y le estaba entonces mandando un mensaje a los de Jerusalén, que es menos probable. Los autores se inclinan a la primera probabilidad de que eran italianos que estaban en Jerusalén y esta carta estaba siendo enviada hacia Roma. Pero no sabemos con certeza que pudiera ser esto. Lo que sabemos es que sí conocían a los italianos, por lo menos eso sí sabíamos. Nosotros sabemos que fue escrita antes del año 90 porque lo cita Clemente de Roma, que es un obispo del siglo I, en una carta que se escribió cerca del año 96. O sea que probablemente esto ya estaba circulando y se escribió antes del año 90. Se cree que porque eran cristianos de segunda generación, entonces todavía no hemos llegado al autor, se cree que se escribió después del año 50, pero probablemente antes del 70. Algunos lo ponen cerca del año 60 y dicen antes del 70 precisamente porque no se menciona aquí esa gran tribulación de la destrucción del templo, y de hecho se citan ciertos elementos que pudieran estar relacionados con el templo en Jerusalén. O sea que probablemente esto no había sucedido, aunque hay autores que dicen que puede ser inclusive después. Ahora vamos a hablar del autor. Vamos a ver, ¿qué podemos decir del autor de la carta de los Hebreos? Vamos a ver, díganme ustedes, ¿qué creen que podemos decir de ese autor? Que se le ocurra, vamos a decir. Gregorio dice Dios, dice Gregorio Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo lo escribió. Es indudable que la auditoría, la inspiración de este libro es del Espíritu Santo. Es Dios que está escribiendo aquí, y lo vemos por la majestuosidad y la precisión de cómo se maneja
estos temas en el libro de Hebreos. Dios escribió la carta a los hebreos. Ahora, su autor humano, vamos a decir, no sabemos mucho. Sabemos que es alguien que está en prominencia sobre las iglesias por la manera en cómo les escribe con autoridad. Además dice que va a ir a visitarlos y parece que tiene algún rol de supervisión que está por encima de los pastores. Aquí es que se dice: obedezcan a vuestros pastores. O sea que probablemente sea una persona que está por encima de los pastores con algún tipo de rol de supervisión o tiene algún tipo de prominencia en la iglesia que estos hermanos le van a hacer caso y los pastores también le van a hacer caso. Pudiera ser un discípulo de los apóstoles, como dice el doctor, quizás un discípulo de Pablo. Menciona a Timoteo y pudiera ser alguien que esté relacionado con a Timoteo, el discípulo de Pablo, pero no tenemos mucho detalle de quién era este Timoteo tampoco. Entonces realmente no sabemos. Sabemos que es alguien que conoce las escrituras judías con detalle por las cosas que menciona. No era una persona, no era quizás un nuevo en la fe que no conocía bien a profundidad el Antiguo Testamento. Es una persona que había recibido bastante instrucción sobre el Antiguo Testamento y que fue instruido por testigos que escucharon el mensaje directo del Señor Jesucristo, por lo que vemos en el versículo 3 del capítulo 2, ¿verdad? Ahora, con respecto a quién es esta persona, cómo se llama, pues esto es un caso abierto todavía. Muchos dicen que puede ser Pablo, puede ser Juan, puede ser muchos de los autores de la Escritura, pero algunos dicen coincidir con lo que dijo Orígenes, uno de los padres de la iglesia, acerca de este autor. Dice: ¿quién escribió esta epístola? Solo Dios sabe, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que concluir de esa misma manera. ¿Quién fue? Solo Dios sabe. Y esto es una de las razones por la cual se dudó, se luchó mucho por incluir el libro de Hebreos en el canon de la Escritura, pero la verdad es que a nosotros no nos interesa el autor humano de este libro. Nosotros, con saber lo que sabemos del libro, tenemos suficiente para decir que es de inspiración divina, y esto es lo que nosotros necesitamos. ¿Cuál es el propósito entonces de este autor en escribir este libro? Bueno, hablando de todo lo que hemos visto y uniendo todos estos puntos, podemos conjeturar que fue escrita para una comunidad mixta, pero mayormente cristianos judíos, que sobre todo están siendo presionados por el judaísmo. Y vemos este énfasis marcado de la advertencia contra la apostasía. Los llama a ser paciente para aprender, los insta a no alejarse de Dios, sino crecer en madurez. Y vemos esto como en algunos textos como Hebreos 3:12, por ejemplo. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Algunos estaban considerando este cristianismo naciente como quizás un subgrupo, una secta dentro del judaísmo, y por eso quizás pensaban que habían que hacerse judío primero y luego entonces adoptar alguna de estas prácticas del cristianismo. O había alguna confusión de si esto era algo nuevo, una religión completamente distinta, y por eso el autor hace este esfuerzo en dar continuidad a la fe del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento a través de Cristo. Pero no solamente como un subgrupo, como una división del judaísmo, sino como una mejor versión o una continuación mejorada, vamos a decir, de lo que es el judaísmo. Es superior el cristianismo al judaísmo en la culminación de las promesas, porque el judaísmo no pudo cumplir las promesas que tenía, no pudo cumplir con los deberes que tenían, pero ahora en el cristianismo sí se ve en el cumplimiento de estas promesas y de estos mandatos en Cristo. Y parece que en medio de ciertas dificultades, los destinatarios judíos estaban considerando abandonar el cristianismo y regresar entonces al judaísmo, y por eso él hace esta salvedad en contra de la apostasía. Este es el texto que yo les mencionaba del versículo 3 del capítulo 2. Dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada, o sea, lo que ellos recibieron, por los que la oyeron? O sea, él recibió de testigos que lo recibieron de Cristo, pero él está diciendo: no podemos descuidar esa salvación tan grande, porque no vamos a poder escapar luego de ahí. En cuanto a la estructura del libro, ¿qué podemos decir? Bueno, yo les mencioné que
puede dividirse en dos secciones, dos grandes secciones. Una exhortación teológica que va desde el capítulo 1 hasta el versículo 18 del capítulo 10, y luego ciertas advertencias que pudieran considerarse como una aplicación. Y esto es lo que le da como ese sentido de sermón, con una pequeña sección al final que es de saludos, y esto puede ser hasta la conclusión de un sermón, pero algo que le añadieron a este sermón para poder enviárselo a un grupo de hermanos que lo iban a recibir. Quizás lo iban a recibir de la mano de alguien que iba a llevárselo, y el autor lo que hizo fue que cogió un sermón, le puso al final una dedicatoria y lo envió. Entonces eso pudiera ser el por qué está estructurado de esta manera. Ahora, en cuanto a los temas, la división temática la podemos hacer en estos 4 grandes espacios. La última, que son los saludos, ¿verdad? Pero en los primeros 2 son este espacio de desarrollo teológico, donde él habla acerca de la superioridad de quién es Jesús, y luego habla de la supremacía de la obra en Cristo. Esto es importantísimo porque es como cuando los pastores vienen aquí y nos exponen un texto, y luego al final entonces las aplicaciones se derivan de todas esas explicaciones que ellos dieron acerca del texto. Eso es lo que está como sucediendo aquí. Él está explicando, exponiendo estos puntos para luego nosotros poder aplicar estas cosas. Los creyentes a quien se dirige la carta de los Hebreos estaban enfrentando mucha presión, como yo había anunciado, como yo había dicho, para renunciar su fe y regresar al judaísmo tradicional. Entonces, en ese retorno era hacia una forma de revelación divina que había sido ahora superada por la plenitud del Evangelio. En este aspecto, entonces, es que él nos enseña de la superioridad de Cristo desde el principio. La carta comienza hablando de que en otros momentos el Señor se reveló a través de los profetas, pero en este tiempo se ha revelado en el Hijo. Y lo que quiere decir esto es literalmente, Él es la revelación del Padre. O sea, nosotros recibimos un mensaje que se llama Hijo. Ese es el mensaje. Nosotros hemos recibido esa revelación, y esto está en los versículos 1 y 2 de la carta de Hebreos. O sea, tenemos este inicio que nos empieza a decir, esto es más importante, esto es más claro, esto es más evidente que todo lo otro que nosotros recibimos anteriormente. Algunos de estos hermanos quizás estaban viendo cómo el judaísmo no era tan perseguido como los cristianos. Entonces eso era quizás una forma más fácil de ellos poder vivir su fe, decir, bueno, pero yo sigo las costumbres de los judíos y con eso entonces Dios está bien. Pero él quiere decirles que no es de esta manera, sino que ellos tienen que seguir a Cristo. En lugar de seguir a falsos maestros, entonces estos cristianos tenían que seguir una revelación mejor. No es que iban a seguir las enseñanzas de Moisés o del Antiguo Testamento o incluso ángeles, sino que ellos tenían que ver esto como un modelo de algo que iba a venir que era superior todavía. Y en este sentido entonces habla de la supremacía de Cristo, ¿verdad? El autor usa una serie de citas del Antiguo Testamento en los primeros versículos del 5 al 14 del primer capítulo para mostrar que Jesús es exaltado por encima de los ángeles, que Jesús es superior en este aspecto, mientras que los ángeles apenas son siervos o mensajeros. Esto es una distinción que no tiene aparentemente consecuencias prácticas, pero si ellos están recibiendo ciertas enseñanzas diciendo que son de parte de ángeles, por ejemplo, como vemos que se advierte en Gálatas, entonces esto pudiera ser algo importante para ellos, para decirles, Jesucristo es más importante que los ángeles. O sea, no le hagan caso si dicen que este mensaje viene de los ángeles. Y debemos prestar pues más atención al Hijo en este aspecto. También nos habla de que Jesucristo es superior a Moisés. Aunque Moisés fue fiel en toda la casa de Dios y lo fue como siervo de Dios, Jesucristo es fiel como hijo de la casa de Dios. Esta comparación lleva a una advertencia pastoral. En el versículo 12 del capítulo 13 dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros con corazón malo para apartarse del Dios vivo. Es esto lo que le está advirtiendo de seguir a Moisés por encima de Jesús, ¿verdad?
En los capítulos 4 al 7, el autor desarrolla esta figura de Jesús como el sumo sacerdote, que no me voy a detener mucho ahí porque voy a mencionarlo más adelante, pero es este sacerdote real, este sacerdote que es de acuerdo al orden de Melquisedec, no de acuerdo a Leví, porque ya esto era parte de la descendencia de Abraham, sino era alguien mayor a quien Abraham mismo le había dado ofrenda, o sea que era alguien que estaba por encima de Abraham, y él lo está poniendo no como que él es descendiente en sacerdocio de Melquisedec, sino él le está diciendo en ese orden de alguien que está por encima de todo el pueblo de Israel está Jesús. Es ese sacerdocio eterno que está aún por encima de los levitas, y él no necesita ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo porque él es tanto sacerdote como sacrificio. Él mismo fue el sacerdote que ofreció el sacrificio, que era él mismo, el cordero que fue inmolado para el pago de los pecados, y entonces en ese sentido ya no necesitamos más sacrificios ni más sacerdotes. Él es el real sacerdote. Y ahí entonces empieza a hablar acerca de la supremacía de la obra de Cristo. ¿Cuál es en los capítulos 8 al 10, entonces él habla de esa labor que Cristo hizo por nosotros. Él habla de cómo Cristo ministra, ¿verdad?, en este sacerdote, ese santuario celestial, intercediendo por nosotros, cómo él ha inaugurado un nuevo pacto, y ahora este pacto es superior al anterior porque este pacto logra transformar el corazón y la mente tal como Jeremías lo profetizó. Y nos habla de lo peculiar, o vamos a decir lo distintivo de ese sacrificio de Cristo en correlación a los otros sacrificios que se había. ¿De qué manera es único el sacrificio de Cristo? Bueno, fue ratificado no con sangre de animales, sino con su propia sangre preciosa. Se ofreció una sola vez, no repetidamente, y es eficaz eternamente, ya es para siempre. No solo purifica externamente, sino que purifica la conciencia del adorador. Y en este aspecto entonces vemos que es completamente distinto al sacrificio que hacían en el pueblo de Israel. Mientras que el antiguo pacto requería sacrificios diarios y anuales que no podían perfeccionar a los adoradores, el sacrificio de Jesús fue definitivo y suficiente. En Hebreos 10:14 dice: con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Esta verdad transforma nuestra relación con Dios, dándonos seguridad y acceso directo a su presencia. Ya no tenemos que ir al lugar santísimo, ya no tenemos que esperar que el sacerdote esté disponible para ofrecer sacrificio, para interceder por nosotros, para recibir perdón de pecados. Nosotros podemos ir directamente a la presencia del Señor a través del sacerdocio único de Jesucristo y tener entonces acceso a su trono. Este nuevo pacto, a diferencia del antiguo, no depende de esos rituales externos. O sea, esto de venir aquí a la iglesia, levantar la mano, adorar, estos no son rituales que nos santifican o nos ponen vamos a decir, nos van limpiando de nuestro pecado y nos van exculpando de nuestro pecado. Esto es parte de lo que nosotros hacemos ahora como parte de los sacerdotes junto con Cristo, que nosotros ofrecemos esta adoración al Señor, pero no es el mismo tipo de ritual o sacrificio que estaba destinado en el Antiguo Testamento. También entonces vemos cómo el autor habla de una esperanza que transforma la vida. En estos capítulos del Hebreos 10:19 hasta el 13:25 dice que el conocimiento de la supremacía de Cristo, ahora lo viene a aplicar, no es solamente un aspecto académico, doctrinal, sino que produce en nosotros transformación. A partir de este límite del versículo 19 del capítulo 10, el autor empieza a dar estas aplicaciones como que nosotros debemos acercarnos con corazón sincero, que debemos mantenernos firmes en la esperanza, que debemos considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, que de hecho es una de las razones por la que él dice en ese capítulo 10 que nosotros no debemos dejar de venir a la iglesia. No debemos dejar de venir a la iglesia como algunos de ellos tenían por costumbre, porque parte de lo que nosotros vamos a hacer ahora, parte de nuestro rol ahora es esto mismo, estimularnos al amor y a las buenas obras aquí, cuando nos reunimos juntos. Esto es parte de lo que nosotros hacemos y es parte de las exhortaciones de él. En Hebreos 11 tenemos el famoso salón de la fe de Hebreos, y ahí se dan ejemplos
de hombres que vivieron confiando en estas promesas de Dios y que su fe fue activa, perseverante, fue obediente. Incluso aunque ellos no vieron necesariamente el cumplimiento de esas promesas que ellos recibieron. Y es un salón, ¿verdad?, de la fama, de la fe, pero dice al final que ellos son testigos para nosotros. Estos testigos lo que nos enseñan es que nosotros primero es como testigo en el hecho de que ellos están viendo lo que nosotros estamos haciendo, pero también son testigos en el sentido de que nosotros podemos verlos a ellos como evidencia de cómo se vive la fe. En el capítulo 12 se desarrolla el tema de esa perseverancia, habla de que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Y se nos llama a resistir el pecado, a aceptar la disciplina del Señor como muestra de amor y vivir en paz y en santidad. Luego ya en el capítulo 13, el autor en la primera parte aborda esta sección del amor cristiano, la expresión práctica del amor cristiano, exhorta a la hospitalidad, al respeto al matrimonio, a la generosidad, a la obediencia a los líderes espirituales y entonces luego da ya la despedida de la salutación que dice. Al final son como frases cortas, usted lo ve y usted dice, ¿por qué son estas frases como tan cortas? Y él está como dando un pequeño resumen y diciendo como puntualmente cosas que necesita resaltar de todo lo que ha dicho, pero que son prácticas. Temas importantes del libro de Hebreo, entonces. Después que vimos un poco cómo estaba estructurado, vamos a ver estos temas importantes. Ya hemos hablado algunos de estos, ¿verdad? De los temas importantes del libro de Hebreos. El primero es el cristianismo y el judaísmo. ¿Qué relación? Vamos a ver si ustedes me dicen. ¿Qué relación tiene el judaísmo con el cristianismo? Ok, se necesita un sacrificio. ¿Y qué tiene eso que ver con el judaísmo y el cristianismo? Bueno, en el judaísmo usaban las ovejas, como alguien inocente que pagara por los pecados. Y en el cristianismo ese alguien es Cristo. Entonces ahí hay una similitud. Ok, ¿cómo me ayuda a entender entonces el judaísmo, el evangelio? O sea, lo que sucedió en el Antiguo Testamento, ¿cómo me ayuda a entender el evangelio? Es un poco lo que decía Betty, ¿verdad? O sea, yo tengo que ver de dónde viene el tema de que se necesita un sacrificio. Yo tengo que entender el Antiguo Testamento en este aspecto, no solamente de lo que sucedió con Adán y Eva y el pecado, sino que el Señor nos prefiguró, nos mostró mediante todos estos rituales figuras que iban luego a consumarse en Cristo. Y entonces en ese sentido, pues esa relación profunda que hace Hebreos de esa relación del judaísmo con el cristianismo, poniendo siempre el cristianismo como superior. Y no es desde una perspectiva como antisemética, así como de que es en contra de los judíos, sino es defendiendo en parte lo que hubo atrás, pero diciendo ya esto pasó, ahora nosotros tenemos que ver hacia adelante a una mejor revelación en Cristo. Y ahí se muestra entonces cómo estas instituciones como el templo, los sacrificios, los sacerdotes, el sábado como el reposo, encuentran su verdadero significado en el propósito de Cristo. Y se presenta no como una novedad el cristianismo, sino como la verdadera expresión del judaísmo. Esta es la forma plena y verdadera de lo que el Señor estaba instruyéndonos anteriormente. Parte de lo que se nos enseña prominentemente en Hebreos es cómo el Señor Jesucristo nos ha provisto de algo mejor. ¿Qué cosas mejores nosotros recibimos en Cristo? Bueno, recibimos una esperanza mejor, recibimos un pacto mejor, mejores promesas, mejores sacrificios, mejor patrimonio, una patria mejor, una mejor resurrección, una mejor palabra. Todas estas cosas son aspectos en los que Cristo y el cristianismo son mejores que lo que nosotros teníamos en el judaísmo anteriormente. También otro tema importante en este libro es la cristología. Esto es importantísimo porque no solamente él habla de la superioridad de Cristo, sino que se nos detallan muchos aspectos de la naturaleza misma de Cristo. Se habla con mucho detalle, como quizás ningún otro libro, acerca de la naturaleza de Cristo. Dice, por ejemplo, Hebreos 13:8, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Está diciendo cómo Él
Él es el Hijo eterno que existía antes de la fundación del mundo y conecta eso con el Jesucristo que vino y con el Jesucristo que resucitó y fue y sigue existiendo, ¿verdad? Entonces Él siempre ha sido, no es que Él se creó cuando nació de la Virgen María, sino que Él siempre ha existido y en relación con el Señor. Habla de esa preexistencia de Cristo. Habla acerca de su encarnación, de su muerte sacrificial, de la resurrección, de la intersección celestial, del regreso para el juicio, del resplandor de la gloria divina y la imagen misma de su sustancia. O sea, todo esto son términos y aspectos que trata el libro de Hebreos y lo lleva no solamente a un plano teórico, sino a elementos prácticos. O sea, él aterriza todas estas características de Cristo en elementos prácticos. Algunas de las cosas que se menciona, por ejemplo, cómo Jesucristo es divino. Dice, Él es aquel a través de quien se crearon los mundos, es la imagen o el reflejo de la gloria de Dios, es la impresión exacta del mismo ser de Dios. Es aquel que sostiene todas las cosas, está sentado a la diestra de Dios en gloria, es superior a los ángeles quienes lo adoran, es sin pecado y es capaz de santificar a otros. Regresará además para salvar a aquellos que lo esperan ansiosamente. Como humano también se nos revelan aquí estos dos aspectos de la naturaleza de Cristo. Él es humano y como humano dice que es una persona de carne y sangre. Voy a pasar la próxima. Como todos los hijos de Dios, llegó a ser como nosotros en todos los sentidos, fue probado con lo que sufrió, es capaz de compadecerse con nosotros por eso que Él sufrió, porque Él se encarnó y sufrió debilidades, Él se puede compadecer con nosotros. Él ha sido probado en el aspecto de que fue tentado y superó esas tentaciones y fue tentado como nosotros, pero sin pecado. Hizo oraciones a Dios con fuerte clamor y lágrimas. Aprendió obediencia a través del sufrimiento y es un ejemplo de perseverancia que otros pueden seguir también. Y es el inicio de ese capítulo 12, después que ha hablado de todos estos héroes de la fe, el inicio del capítulo 12 es con esto que él nos está exhortando, con este ejemplo de Cristo, de que como Cristo lo hizo, nosotros podemos también hacerlo. Habla de Jesucristo como sumo sacerdote. Yo les mencionaba que habla acerca de que Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec, que es diferente al sacerdocio levítico, porque este sacerdocio es eterno, porque Él es sin pecado y Él es eficaz en hacer su trabajo. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían que sacrificar por el pueblo, sacrificar por ellos. Él no tiene que hacer esto porque Él era perfecto y entonces su sacrificio sirve para nosotros. Este sacerdocio también trae ese acceso a Dios que está basado en la gracia y no en rituales repetitivos. O sea, no es como que yo tengo que cumplir con todas estas cosas y si no lo hago yo caigo de la gracia de Dios. No, el Señor compró para nosotros acceso por su obra y ya nosotros recibimos esto de gracia. Como sacerdote, Él intercede por nosotros, Él tiene una intercesión continua con el Padre y podemos nosotros acercarnos sin ningún impedimento al trono de la gracia, sabiendo que tenemos ese mediador fiel y misericordioso. Otro de los aspectos que trata es del reposo. En el libro de Hebreos se habla del reposo no únicamente como el descanso físico o el sábado, el sabbat de Moisés, de la ley mosaica, sino que habla como una realidad presente que nosotros podemos descansar en el Señor, podemos descansar de ese agobio de la culpa de nuestro pecado y podemos estar en paz con Dios y vivir en paz con Dios. Es más de lo que Moisés pudo ofrecer, más de lo que Josué pudo dar. Entrar en este reposo requiere fe, obediencia y perseverancia, pero implica que nosotros confiamos en la obra ya terminada de Cristo. La obra ya está terminada y nosotros no tenemos que hacer nuestras propias fuerzas, nuestras propias acciones para conseguir entonces esa paz con Dios. Otro aspecto importante de lo que se trata es el pueblo de Dios como peregrino. Habla de que son peregrinos en la tierra. Este es un grupo de personas que estaban sufriendo persecución y ellos tenían que verse que ellos no eran de este mundo y no estaban para afianzarse solamente en este mundo, sino que ellos tenían que estar poniendo sus ojos en Dios y guiados por esta promesa, sostenidos por esta esperanza, siendo motivados. Eso es lo que decía la doctora Yamina, que esta esperanza Él le quiere dar de que
este pueblo, aunque está sufriendo aquí, va a tener algo mejor y tiene un respaldo, digamos, en esa obra de Cristo. Otro de los aspectos, de los temas importantes, es el aspecto del sufrimiento y la vergüenza, que en este libro parece que se ve como algo quizás un poco positivo, ¿verdad? El autor reconoce que ellos están sufriendo y que están siendo rechazados, pero se les recuerda que Jesús sufrió también, que Él, aunque fue despreciado y aunque fue crucificado, Él sufrió eso y ahora el Señor entonces lo exaltó. Este sufrimiento no es una evidencia de fracaso, sino parte del camino de la fidelidad. En medio del dolor, los creyentes encuentran consuelo en saber que su Señor ha recorrido este camino antes y que Él ha vencido. Y luego está el tema de las advertencias. ¿Cuáles advertencias se nos dan? Advertencias intensas que tenemos en el libro de Hebreos en contra de la apostasía. El pastor Mark Dever en un mensaje da 7 peligros que nosotros debemos que tomar en cuenta, advertencias que se encuentran en el libro de Hebreos. Ignorar lo que Dios ha hecho en Cristo, ¿okay? Ignorar lo que ya el Señor ha hecho en Cristo, perdón. Dice Hebreos 2:1, por tanto debemos prestar mucho más atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. La revelación del Nuevo Testamento debemos prestar mucha atención a esto porque nos podemos desviar si no estudiamos cuidadosamente la palabra de Dios. No creer en Dios, ¿verdad? Este peligro de la apostasía podía venir con esto. El 3:2 dice, el cual fue fiel a lo que lo designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Jesús fue fiel como hijo en lo que Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Un corazón que cree en Dios es un corazón que no solamente conoce las Escrituras, sino que busca entender las implicaciones de lo que Dios ha dicho y las aplica a su vida. Nos advierte en contra de dejar de creer, pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Ellos habían abandonado los fundamentos. Y nosotros no podemos abandonar los fundamentos. El evangelio es central y siempre debe estar presente en nosotros. Se nos advierte en contra de no perseverar en santidad, ¿verdad? El capítulo 10 dice, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Fíjense qué fuerte este lenguaje que habla de estas personas que pecan repetitivamente, que no se arrepienten cuando supuestamente han profesado la fe. También habla en contra de perder la fe, ¿verdad? Y aquí es donde se define la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es en este libro donde esto se hace y se advierta. Se nos advierte en contra de rechazar la disciplina, ¿verdad? Dice cómo nuestros padres nos disciplinaban por pocos días como le parecían, pero Él, el Señor, nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. O sea que no podemos abandonar esta disciplina que estamos recibiendo, no debemos desecharla o tenerla al menos, y no debemos desechar tampoco las advertencias que se nos dan. Tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Yo les he puesto en el material unos textos, porque Hebreo está lleno de estas verdades que son importantísimas. Y les dejé ahí unos textos que valen la pena memorizar. Probablemente haya muchos otros que valen la pena memorizar ahí. Pero estos son verdades que nos van a ayudar a nosotros a tener un mejor entendimiento del Señor, pero también a poder aplicar esto a nuestras vidas de una manera práctica. O sea que espero que esto les sea de provecho.